Ok, muy bien, ya inició la grabación. Bueno, estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a este encuentro CIPAS que vamos a desarrollar el día de hoy bajo la dirección de la ingeniera Carolina Castaño. Recordemos que ella es la directora del curso a nivel nacional y pues quien les acompaña el día de hoy, como siempre, las tutoras Nini Joana, a quien les habla en este momento, Janie Lorena Mezquita. El día de hoy vamos a desarrollar la unidad 3 que trata sobre la tarea 3 de cuantificadores y proposiciones categóricas y razonamiento. Aquí me falta agregar eso. Entonces, pues bueno, entremos en materia hoy 3 de mayo del 2023. ¿Cuáles son los objetivos de este encuentro? Pues el objetivo general, por supuesto, desarrollar ejemplos de esta unidad 3 y como objetivos específicos tenemos el identificar el tipo de cuantificadores, qué son proposiciones categóricas y todo lo que tiene que ver con razonamiento y dar ejemplos de cada uno de los 4 ejercicios que se plantean en la guía de esta tarea. Aquí les traigo nuevamente la agenda del curso. Ya nos encontramos acá en ese espacio de la unidad 3. No sé si tengo el puntero, voy a activar el puntero en este momento. Bueno, nos encontramos aquí en la unidad 3, ¿sí? Que vamos a desarrollar estos temas. Es una tarea de carácter individual que tiene una calificación de 100 puntos. Se habilitó el 24 de abril y cierra el 14 de mayo. Creo que son 2 semanas para desarrollar esta tarea. Aún nos faltan 12 días para el cierre, entonces la idea es que podamos aprovechar esos 12 días y los docentes contamos con este tiempo del 15 al 21 de mayo para realizar la respectiva calificación en el entorno de evaluación. Bien. Bueno, este es el póster que se les colgó en el foro, ¿sí? Donde se explica que la tarea 3 cuenta con 4 ejercicios, la calificación de cada uno de sus ejercicios y tenemos un ejercicio complementario que es la participación de algún evento nacional o internacional y esa participación tendrá una calificación solamente de 5 punticos. No son muchos, pero pues sí, la idea es que como estudiantes vayamos ya incluyendo nuestra participación en este tipo de eventos que realiza la universidad. Sus aportes deben ser cargados al foro para que su tutor pueda realimentarlos y recordemos que faltando 3 días para el cierre de la tarea, pues ya nosotros no tendremos el tiempo para hacer la respectiva realimentación, teniendo en cuenta que las tareas siempre cierran un domingo. Entonces, la idea es que ustedes puedan cargar esos aportes mucho más antes para que puedan recibir ese comentario del tutor y puedan corregir si es el caso. Con respecto a los referentes bibliográficos de cada unidad, recordemos que se encuentra en el entorno de aprendizaje. Ya nos vamos a dirigir ya aquí donde dice unidad 3, que trata sobre cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Al dar clic allí encontraremos algunos libros en línea de la biblioteca de la universidad y pues para acceder a ellos tendremos que tener el campus abierto. Les recomiendo hacer uso de los OVA, que recuerden que son objetos virtuales de aprendizaje. Hay 3 OVAs y aquí les tengo pues relacionado cada uno de sus enlaces. El primero trata sobre cuantificadores, el segundo razonamiento cuantitativo y el tercero sobre proposiciones categóricas. Los objetos virtuales de aprendizaje ya son recursos en línea, son interactivos, son fáciles y nos permite de pronto entender lo que no entendemos en los referentes bibliográficos cuando hacemos lectura. Entonces podemos acceder a ellos que para mí son mucho más prácticos. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a de una vez dirigirnos a un ejemplo sobre el ejercicio 1 que trata sobre cuantificadores. ¿Pero qué es un cuantificador? Entonces, un cuantificador simplemente es esa palabra que me permite determinar cantidad, ¿sí? Cuando tengo una proposición y quiero saber cantidades de ese objeto que está cumpliendo con un predicado, pues utilizo una palabra que es un cuantificador. ¿Y cuándo son cuantificadores? Pues cuando me hacen referencia a cantidades. Los cuantificadores que utilizamos son las palabras todos, algunos, ninguno, no todos o solo uno.
Esas son las palabras que nosotros determinamos como cuantificadores. Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos dos proposiciones. La primera dice, todos los estudiantes son aplicados. Entonces, esa palabra todos trata sobre cantidad, que me está diciendo que en general todo ese conjunto de estudiantes son aplicados y por lo tanto es su cuantificador. Tenemos otro ejemplo que dice, algunos estudiantes tienen dificultades. Su cuantificador es algunos porque me hace referencia a que solamente ciertas personas, ciertos estudiantes tienen dificultades. Los cuantificadores se clasifican en dos, cuantificador universal y cuantificador existencial. Los cuantificadores universal es cuando se refiere a un total, al conjunto total. Y un cuantificador universal puede ser todos o puede ser ninguno. Esos son los dos cuantificadores universales. El cuantificador existencial puede ser algunos y tenemos un cuantificador existencial único cuando hace referencia a que solo uno. Ese es el cuantificador existencial único. Bueno, ¿cómo se simboliza el cuantificador universal? Se simboliza con esta A invertida. Ese es el símbolo, porque recordemos que cuando queremos representar todo, podemos hacerlo tanto en un lenguaje natural como en un lenguaje simbólico. En este caso, el cuantificador universal, su símbolo es una A invertida, sea un cuantificador universal Profe, qué afirmativo. pena que la interrumpa. Sí, señora. No lo quería hacer, pero al ver que no están revisando los chats. Profe, no sé si me pasa pena a mí, pero no sale lo que está explicando. En la pantalla se ven las fotos de los que estamos conectados y no como tal su pantalla. Ok, ¿me confirman por favor alguien más si están visualizando mi pantalla? Sí, yo la logro Profe Lorena, visualizar. yo la veo. visualizo bien, Yo, en este yo momento no, yo está en la únicamente imagen veo los la foto de las cuantificadores. personas. Ok, Revisa, listo. Sí, señora. se mira bien, profe Lorena, para la estudiante, revisa de pronto es el internet o cómo lo tiene en modo de pronto solamente está con los participantes, porque se está viendo muy bien, profe. Ok, listo. Entonces ya será que la estudiante revise por favor su conectividad y también revise la modo de presentación que está teniendo en este momento por Teams, porque la pantalla se está compartiendo como la que es. Inclusive le di compartir pantalla completa porque a veces se presentan ese tipo de dificultades. ¿Listo? O si desea puede salir de la reunión y volver a ingresar. También puede ser una opción para que pueda corregir ahí lo que se le está presentando. Bueno, como les mencionaba, entonces el cuantificador universal, su símbolo es una A invertida. Tenemos el cuantificador existencial que es una E invertida y el cuantificador existencial único es una E invertida con ese símbolo de admiración. Ese es el cuantificador existencial único. Ojo, ese es cuando hacemos referencia a que la cantidad es solo uno. Ahora, las proposiciones categóricas también tienen, digámoslo así, como un signo, es decir, pueden ser afirmativas o pueden ser negativas. Entonces, cuando utilizamos esa palabra todo, ese cuantificador todo es un universal afirmativo, ¿sí? Entonces, su categoría es universal afirmativo. Cuando tenemos una declaración que dice ninguno de ese sujeto cumple el predicado o ninguno de eso que estamos hablando, entonces estamos hablando de un cuantificador universal negativo. Ojo, porque aquí se está presentando algunos inconvenientes porque los estudiantes no logran diferenciar ese universal afirmativo con el universal negativo. Entonces, cuando utilizamos el cuantificador ninguno o ningún, es un universal negativo. El existencial, pues cuando decimos que algunos de esos sujetos cumplen el predicado, es un cuantificador existencial o particular, que también le podemos llamar particular, afirmativo. Y cuando decimos algunos de esos, S no es P, es un cuantificador existencial o particular negativo. Y estos cuantificadores, según su afirmación o negación, se, digamos, ubican en unas categorías. Cuando hablamos de universal afirmativo, su categoría es A. Cuando hablamos de universal negativo, su categoría es E. Cuando hablamos de particular o existencial afirmativo, su categoría es I.
Y cuando hablamos de un particular o existencial negativo, su categoría es O. ¿Esto para que se tenga presente según la categoría por su cuantificador, ya sea afirmativo o sea negativo? Bueno, entonces aquí voy a mencionar algunos ejemplos. ¿Cuándo es un cuantificador universal afirmativo? Entonces aquí dice, todos los artistas son creativos. Estamos hablando que todos de esos sujetos, los sujetos son los artistas, cumplen con el predicado. ¿Cuál es el predicado? Que son creativos. Entonces su cuantificador es universal, afirmativo y se simboliza con la A invertida. Vamos a ver cuándo es un cuantificador universal negativo. Aquí mencionamos, ningún político es corrupto. Entonces, ese ningún ya está hablando de una negación, pero una negación de un todo. Entonces, es universal, pero universal negativo. ¿Bien? Un cuantificador existencial afirmativo, cuando tenemos la palabra algunas. Dice, algunas personas son responsables. Su cuantificador es existencial o particular y estamos diciendo que de esos sujetos cumplen con el predicado, por lo tanto es existencial o particular afirmativo. Dice, ¿cuándo es existencial negativo? Cuando mencionamos algunas estrellas no son de color amarillo. Su cuantificador sigue siendo el existencial o particular, pero aquí estamos negando el predicado. Entonces, algunos de esos sujetos no son, por lo tanto, es existencial negativo. ¿Cómo simbolizamos la negación? Utilizamos este símbolo de la viñeta antes del predicado, como ya lo hemos hecho en algunas tareas anteriores, entonces ya estamos familiarizados con ese símbolo de la negación, ¿bien? Y el cuantificador existencial único, pues siempre es simplemente cuando hacemos referencia a un único elemento. Como dice aquí, hay un único equipo ganador. Entonces es existencial único y se simboliza con la invertida y signo de admiración. Y así se presenta el ejercicio. El ejercicio número 1, simplemente ustedes van a encontrar dos proposiciones y les pide que desarrollen los siguientes puntos. Primero, completar de tal forma que sea verdadero. Recordemos que debemos ubicar aquí un cuantificador para que esta proposición sea verdadera. Segundo, definir la simbología del argumento. Y tercero, identificar si el argumento corresponde a un cuantificador universal afirmativo, negativo, existencial afirmativo o negativo o existencial único. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo primero y quiero que por favor ustedes me colaboren. Dicen, médicos son eficientes. ¿Qué cuantificador deberíamos ubicar aquí en este espacio para que esta proposición sea verdadera? Pueden activar el micrófono y decirlo. Todos los médicos son eficientes. Algunos. Algunos médicos son eficientes. Otros dicen todos los médicos son eficientes. Bueno, ahí inclusive lo hablábamos hoy con la profe Nini, y es que hay cierta debate en lo que puede ser verdadero para mí y lo que puede ser verdadero para otra persona, ¿verdad? Entonces, se respeta el punto de vista, ¿sí? Sin embargo, hay cosas que sí son claves y que sí nos da la respuesta, ¿bien? Entonces, dicen, algunos médicos son eficientes, otras personas dicen, todos los médicos son eficientes, pero eso corresponde a la verdad que usted cree, ¿sí? Yo creería, por ejemplo, que no todos los médicos son eficientes. Hay algunos que sí y hay algunos que no. Sin embargo, dependiendo de cómo usted lo argumente, podría ubicar ahí el cuantificador. El siguiente dice, gatos tienen plumas. Ahí sí es lógico. ¿Qué cuantificador debería ir? Ningún. Ninguno. Ok, ningún gato tiene plumas, porque eso es, o sea, por coherencia, por supuesto que no existe ni un solo gato que tenga plumas. Entonces, por eso ubicamos ese cuantificador. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Para mí, mi verdad sería que algunos médicos son eficientes. Y la segunda proposición, que ningún gato tiene plumas, ¿verdad? Ahora, me dice que debo definir la simbología del argumento, es decir, reemplazar
este cuantificador por su símbolo. Aquí reemplazar el médico por la palabra sujeto o, bueno, X, ¿sí? Que ese X, recuerden que puede ser esa variable que puede tener cualquier, como su nombre lo indica, valor, se puede representar por cualquiera. Y son eficientes sería ya el predicado, lo que estamos hablando de esos sujetos. Entonces, el símbolo de algunos, ¿cuál es? Del cuantificador algunos, ¿cuál es el símbolo? ¿No? Algunos es un cuantificador que. ¿Cómo es su nombre del cuantificador algunos? Aquí tengo la tablita en la parte derecha y aquí podemos ver la estructura del cuantificador algunos. Algunos ese sujeto es P, el predicado. Entonces, algún sujeto es predicado. ¿Cómo se llama ese cuantificador? Existencial afirmativo. Existencial o particular. Existencial. Muy bien. Existencial. Entonces, su símbolo es esta E, pero invertida. ¿Ven? Entonces, algunos, ¿sí?, de esos médicos son eficientes, lo reemplazamos por su símbolo, que es la E invertida, ¿sí? Y nos quedaría de la siguiente manera. El símbolo de algunos, de X, ¿sí? Algunos de esos X, donde X son médicos y X son eficientes. Así reemplazamos la parte simbólica o el lenguaje simbólico. Lo mismo hacemos con el siguiente, que el siguiente dice que es ningún gato tiene plumas. Ese ningún, recordemos que hace referencia a un todo negativo. En ese caso sería un cuantificador universal. Y su símbolo sería esta A invertida, quedando de la siguiente manera. Ninguno de los X no tienen, bueno, no tienen plumas. Aquí hace referencia a que es un universal negativo. Ahora, me pide que debemos de identificar si la proposición se ubica en universal afirmativo, en universal negativo, en existencial afirmativo, en existencial negativo, o dado el caso que tengamos un existencial único. Entonces, siempre nos referimos a la parte simbólica o la parte natural y vemos que aquí tenemos un existencial y vemos acá que es afirmativo. Entonces, le ubicamos que corresponde a un cuantificador existencial afirmativo. Ahora, para la siguiente, ya sabemos aquí que tenemos un universal y en el predicado tiene una negación. Por lo tanto, es un cuantificador universal, pero negativo. Y lo ubicamos ahí. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio número 1. Ahora vamos a un ejemplo del ejercicio número 2. Para el ejercicio número 2, ustedes deben de identificar cuál es la estructura de una proposición categórica. Una proposición categórica está compuesta por, primero, el cuantificador, que recordemos que es esa palabra que me indica la cantidad de esos sujetos que cumplen el predicado. Sigue con el sujeto, que es de quién estamos hablando, y ese sujeto puede ser una persona, un animal, un objeto, una institución. Es de quién estamos hablando, es el sujeto. La cópula es esa acción que está haciendo el sujeto. Y esa acción puede ser un verbo o puede ser una correspondencia de son, eran bueno, son, era o es. Y el predicado es todo eso que completa la proposición, ¿sí? Eso sería el predicado. Ahora, hace un momento les mencionaba que según el tipo de cuantificador, él se ubica en una categoría. Entonces, si tenemos un cuantificador universal afirmativo, su categoría es de forma A. Si tenemos universal negativo, su categoría es de forma E.
Si tenemos particular o existencial afirmativo, su categoría es de forma I. Y si tenemos un particular o existencial negativo, su categoría es de forma A. Y a partir de esta gráfica que tenemos aquí a la derecha, podemos establecer cuál es la relación de oposición que presentan esas dos proposiciones. Si son de categoría A y categoría E, entonces ambas tienen una relación de contrarias, es decir, son proposiciones contrarias. Y efectivamente aquí dice, todo hombre es mortal, si es de categoría A, y si es de categoría E, dice, ningún hombre es mortal. Por lo tanto, pues estamos hablando de dos cosas inversas y su relación serían contrarias. Si es de categoría I y categoría E, entonces su relación de oposición es contradictorias. Si tenemos de categoría I y categoría O, pues su relación de oposición sería subcontrarias. Y si tenemos de categoría E con categoría O, su relación de oposición es subalternas. Entonces, a partir de esta gráfica, que por supuesto no hay que aprendérsela de memoria, pero sí saber interpretarla, podemos determinar cómo es la relación de oposición entre estas dos categorías, entre esas dos proposiciones, según la categoría donde se ubique. Entonces, para el ejercicio 2, a ustedes se les da dos proposiciones nombradas. Una nombrada con la letra P y otra nombrada con la letra Q. Y se les pide que completen la tabla determinando cada una de las estructuras de las proposiciones. Entonces, empezando con la P, empezamos a ubicar aquí a determinar el nombre de la proposición, su cuantificador, su término o sujeto, su cualidad o su cópula y su predicado. Recordemos, la proposición, pues aquí me están pidiendo simplemente el nombre de la proposición, es decir, si se llama P, ubico aquí P, si se llama Q, ubico aquí Q. El cuantificador, que es esa primera palabra que me indica la cantidad de la proposición. El sujeto, que es aquí mencionar de quién estamos hablando. La cópula, su acción, qué está pasando con ese sujeto, qué está haciendo. Y el predicado, pues sería todo eso que completa la proposición. Entonces, simplemente la diligenciamos y aquí nos quedaría que la proposición se llama P, que su cuantificador es algunos, que el sujeto son estudiantes de la UNAD, que su cópula sería participan y su predicado en los encuentros sincrónicos. La proposición P simplemente es algunos estudiantes de la UNAD participan en los encuentros sincrónicos. Entonces, mira aquí que la cópula, por ejemplo, es un verbo, participar. También puede ser son, eran o era. Entonces, aquí también la cópula puede ser una cualidad o en este caso un verbo. La siguiente proposición, que se llama Q, su cuantificador es ningún, el sujeto, estudiantes de la UNAD, su cópula, participa, y su predicado pues sería todo el resto, que en este caso es en los encuentros sincrónicos. La proposición Q es ningún estudiante de la UNAD participa en los encuentros sincrónicos. Si yo miro ya esta relación que hay aquí entre estas dos proposiciones y yo las leo, yo de cierta manera ya puedo determinar cuál es la relación de oposición que existe entre ellas, ¿verdad? Porque aquí dice, algunos estudiantes de la UNAD participan en los encuentros sincrónicos. Y la otra dice, ningún estudiante de la UNAD participa en los encuentros sincrónicos. Bueno, ¿cómo es la relación entre esto? Aquí están diciendo que algunos y aquí están diciendo que ningunos. Vamos a ver. Sin embargo, para hacerlo más fácil, se le dice identifique el tipo de cuantificador categórico. Entonces, aquí en la parte de arriba debemos de identificar su cuantificador. Si dice que es algunos, pues yo ya sé que es un cuantificador existencial o particular, cualquiera de los dos nombres. Entonces, digamos que es un cuantificador existencial o particular. Y en la parte de la cópula no hay una negación. En la parte del verbo no hay una negación, por lo tanto es una afirmación. Entonces es un existencial o particular afirmativo. Entonces aquí que pongo que es un particular afirmativo y cuando son particulares afirmativos, siempre su categoría es I. Entonces ya sabemos que es de categoría I. La proposición Q dice ninguno o ningún estudiante de la UNAD participa.
Entonces, este ningún, ya sabemos que habla de una totalidad. En ese caso es un universal, ¿sí? Y ninguno, pues es como es una negación a la vez. Entonces, en ese caso es un universal negativo. Y toda proposición que sea de categoría universal negativo, entonces es de tipo E. Tenemos dos proposiciones de tipo I, E. Vamos a la gráfica y en la gráfica identificamos aquí la I, la E y su relación de oposición y dice que son contradictorias. Entonces simplemente determinamos que se clasifican como contradictorias y hasta ahí termina el ejercicio número 2 de esta tarea 3. Es muy sencillita. Eso es lo que ustedes deben de hacer. Vamos ahora con un ejemplo del ejercicio 3, que el ejercicio 3 habla sobre los tipos de razonamiento. Tenemos dos tipos, el razonamiento deductivo e inductivo. Entonces, ¿pero qué es el razonamiento? Pues el razonamiento es simplemente esa facultad que nosotros tenemos para reflexionar o interpretar un argumento o una realidad. ¿A partir de qué? A partir de un lenguaje natural con algunas ideas. Entonces, es la manera simplemente que nosotros tenemos en nuestra mente para interpretar ciertos sucesos. Eso es un razonamiento. Ahora, el razonamiento se puede dar de manera deductiva e inductiva. ¿Cuándo es un razonamiento deductivo? Pues se dice que cuando parte de algo general y va desde lo particular. Es decir, cuando hablamos de algo general que puede ser un todo y terminamos en un particular que puede ser solamente una cosa. Ahí estamos hablando de que el argumento es de tipo deductivo o el razonamiento o el proceso de reflexión que estamos haciendo es de tipo deductivo. Bien, entonces aquí les traemos un ejemplo y ese es el proceso que yo siempre recomiendo que ustedes realicen para identificar de manera más fácil si estamos hablando de un razonamiento deductivo o inductivo. Dice el argumento: el estudio de los pacientes con nivel bajo de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Aquí dice el estudio de los pacientes, ¿sí? Cuando hablo de los pacientes, yo de cierta manera ya sé cuál es su cuantificador y estamos hablando de muchos pacientes. Está partiendo de algo muy grande, su población es muy grande, ¿verdad? Cada vez que nos encontremos un punto seguido o una I, quiere decir que hasta ahí termina como la primera premisa o la primera afirmación que estamos haciendo de eso que estemos hablando. Lo siguiente dice, las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Ahí estamos hablando de las personas. Sigue siendo una población grande, ¿verdad? Y lo siguiente dice, las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Ahí estamos hablando de las personas, pero solo aquellas que tienen deficiencias de las funciones del páncreas. Se va limitando esa población, ¿bien? Entonces, las dos primeras afirmaciones se llaman premisas y las nombramos con premisa 1 y premisa 2. En este caso, la premisa 1 sería el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. La siguiente premisa, que sería la premisa número 2, las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Y lo último sería la conclusión. ¿Qué puedo yo concluir de estas dos premisas? Dice, las personas con deficiencia de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Estoy partiendo desde algo muy general, que es el estudio de los pacientes en general, y vamos llegando a una conclusión y esta conclusión ya me habla de cierta población más pequeña. Su cuantificador se reduce. Por lo tanto, estamos hablando de un razonamiento deductivo que parte de algo general o un grupo grande y va hasta algo particular que es un grupo pequeño. Ahora, ¿qué sería un razonamiento deductivo? Pues un razonamiento deductivo simplemente sería lo contrario. El razonamiento deductivo parte de algo muy particular, es decir, de una población pequeña y va a lo general, es decir, a una población grande, ¿sí?
Les traigo un ejemplo y dice lo siguiente. He observado el cuervo número 1 y era de color negro. Punto. Ahí tengo la primera premisa y estoy hablando de un cuervo que lo nombré como el cuervo número 1 y era de color negro. Es algo particular, ¿sí? Su cuantificador es solamente 1. Dice, el cuervo número 2 también era negro. Esa sería la premisa número 2 y continúa siendo una población pequeña. Estamos hablando del cuervo número 2. La conclusión dice, el cuervo número 3 también. Luego, todos los cuervos son negros. ¿Sí? Entonces, la premisa número 1 y número 2 está hablando de algo muy particular y ya en la conclusión hablan de un todo. Quiere decir que ya su población crece y estamos hablando de algo muy general. Por lo tanto, su razonamiento es de tipo inductivo, va de lo particular a lo general. Y ustedes deben de identificar qué tipo de razonamiento es y argumentar por qué lo clasifica, ya sea deductivo o inductivo. Y aquí les traigo un ejemplo. Dice el argumento. Andrea aprobó los primeros 5 semestres de psicología. Punto. Ahí sería la premisa número 2. Continuamos. También aprobó el sexto semestre de psicología. Ese también quiere decir que estamos hablando todavía de Andrea, ¿verdad? Entonces, también aprobó el sexto semestre de psicología. Punto. Esa sería la premisa número 2. Conclusión. Los estudiantes que aprueban más de 6 semestres tienen alto grado de probabilidad de graduarse de sus carreras. Entonces, ahí ya dicen que los estudiantes, ya no estamos hablando solo de Andrea, sino de algo más grande y el grupo dice los estudiantes. Entonces, identificamos premisa número 1, premisa número 2 y la conclusión. Y ustedes pueden ir revisando sus premisas. Aquí estamos hablando de Andrea, que es una persona. Segunda premisa, Andrea, una persona. Y la conclusión, los estudiantes. Ya el grupo se creció. Entonces va de lo particular a lo general. ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Quién me dice, por favor? Inductivo, profe. Inductivo. Muy bien, es inductivo. ¿Y cómo puedes argumentar tu respuesta? Si es inductivo, ¿por qué sería inductivo? ¿Cómo podrías argumentar que es inductivo? ¿Nadie? Profe, Sí, buenas señor, noches. tranquilo. Hola, Buenas. Edwin por acá. Profe, de lo inductivo porque parte de una premisa particular y termina en una premisa general, profe. Muy bien. Esa es una manera de argumentar la respuesta de que es un razonamiento de tipo inductivo. Eso es lo que ustedes deben de hacer, no hay problema. O también podrían decir, porque parte de hablar de Andrea y luego terminan hablando de los estudiantes. ¿Sí? También lo pueden hacer así. O simplemente, pues, como lo dijo el compañero. Porque a partir del buen comportamiento educativo por cada semestre de Andrea, es decir, estamos hablando de Andrea, se deduce que tienen alto grado de probabilidad de graduarse. Bueno, aquí me faltó escribir los estudiantes para hacer esa generalidad, ¿sí? Entonces, esa es una manera también de argumentar su respuesta, de que es un razonamiento de tipo inductivo. Y ahí termina el ejercicio número 3. Ahora vamos a ese ejercicio número 4, que ese ejercicio sí que me gusta y que habla sobre el razonamiento cuantitativo, cosa que nosotros necesitamos e implementamos aunque no parezca. Nosotros utilizamos nuestro razonamiento cuantitativo al diario. ¿Y cuando hablamos de ese razonamiento cuantitativo? Pues hace referencia a esas habilidades que nosotros como personas desarrollamos para resolver problemas, ¿sí? Problemas de tipo cuantitativo, es decir, de cantidades, donde nosotros hacemos un proceso mental. ¿Qué proceso hacemos? Interpretación y representación de ese problema o esa situación. Hacemos una formulación, una ejecución y finalmente argumentamos la respuesta. Nosotros hacemos esto a diario, aunque no parezca, sino que lo hacemos de manera informal, ¿sí? Cada vez que tenemos una situación, una cuenta, debemos pagar algo,
necesitamos resolver un acertijo, bueno, lo que sea, nosotros estamos haciendo un proceso de razonamiento cuantitativo. Bien. Entonces, les tengo aquí un ejemplo y dice, ¿cuánto mide un hilo si su segunda quinta parte es 250 metros? Ahí tenemos una incógnita. Nos están preguntando por la longitud de un hilo. Esa incógnita nosotros lo podemos reemplazar por una letra. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros tenemos letras o variables que pueden tomar cualquier valor. ¿Y cuáles son esas letras que más utilizamos? La X, la Y y la Z. Son las más usadas. Entonces, queremos hallar esa longitud del hilo si sabemos que su segunda quinta parte son 250 metros. Esa segunda quinta parte hace referencia a una fracción, ¿sí? Que esa fracción sería 2 sobre 5. Es decir, tomamos 2 de 5 partes en la que dividimos la longitud del hilo. Entonces empezamos determinando que nuestra variable X va a ser la longitud del hilo y es lo que nosotros queremos hallar. Y que 2/5 partes de ese hilo, es decir, de X, van a ser igual a 250 metros, creo que están sí, metros. La unidad de medida son metros. Entonces aquí tenemos simplemente una operación entre fracciones. Recordemos que la fracción es simplemente un número que está compuesto por un numerador y un denominador. Esta multiplicación en fracciones, las fracciones se multiplican numerador por numerador y denominador por denominador. Este X en la parte de abajo puede ser su denominador 1. Recordemos lo que eso lo vimos nosotros por allá, desde que estábamos como en cuarto de primaria, todas las operaciones entre fracciones. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Numerador por numerador, denominador por denominador. Se supone que aquí X tiene 1. Y si multiplico 2 por X, pues la respuesta sería 2X. Y si multiplico 5 por 1, pues su respuesta sería 5. Esta operación me quedaría 2X sobre 5, que aquí lo tenemos. 2X sobre 5 igual a 250. Yo aquí tengo una variable y esa variable es X y quiero hallar ese valor de X, que es lo que me están preguntando, la longitud del hilo. Entonces simplemente necesito despejarlo. ¿Cómo lo hacemos? Tengo aquí una fracción y tengo aquí un número que es el denominador. El denominador es 5. Lo puedo pasar al otro lado, pero pasa realizando una operación opuesta. En este caso, 5 está dividiendo al 2x, al 2x. Entonces, si acá está dividiendo, su operación opuesta, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la operación opuesta de la división? Multiplicación. Multiplicación, muy bien. Entonces, este 5 simplemente pasa al otro lado a multiplicar. La multiplicación lo podemos representar como un punto, que es multiplicación, para no confundirlo con una X que puede ser X el valor de la variable. Sin embargo, las X, Y o Z, cuando hacen referencia a una variable, lo escribimos en cursiva. Pero bueno, a mí me gusta más utilizar aquí el punto para determinar que estamos haciendo es una multiplicación. Entonces resolvemos esa multiplicación, 250 por 5, que me daría un valor de 1250. Continuamos. Tengo 2x. Esta x necesito que quede solita para hallar su valor. Y el 2 la está multiplicando. Debemos pasarlo al otro lado a, ¿quién me dice? A dividir y eso daría 625. Muy bien. El 2 pasa al otro lado a dividir a 1250 y x tendría el valor de 625. Este es la variable que nosotros necesitamos, por lo tanto la respuesta sería la longitud del hilo es de 625 metros. Y así es como debemos de resolver este ejercicio a partir de una expresión algebraica. Hay muchos que están haciendo el paso a paso, pues a partir de su tipo de comprensión del ejercicio y no es que esté mal, no está mal, está bien. Sin embargo, pues la idea es que nos vayamos familiarizando con este tipo de expresiones algebraicas donde utilizamos variables. ¿Qué variables? La X, la Y y la Z. ¿Bien? Y así termina el ejercicio número 4 de esta tarea 3. La tarea cuenta con un ejercicio complementario
que es la participación de ustedes, los estudiantes, a algún evento, ya sea de manera nacional e internacional que desarrolle la universidad en sus distintas unidades o escuelas. La idea es que ustedes puedan inscribirse a esos eventos, obviamente virtuales, a distancia, participen de ellos y les certifiquen su asistencia. A partir de esa participación, ustedes deben de crear o diseñar en una herramienta en línea, ya sea Geniali, Prexy o Powton, una presentación donde ustedes indiquen la información del evento, una portada, una introducción, el resumen de la charla o evento, sus conclusiones y la evidencia de la certificación, esa certificación que les llega. Dado el caso que ustedes no tengan o nunca les llegue esa certificación, pueden anexar simplemente el formulario de asistencia. Importante que tomen evidencia de esa asistencia que hacen porque pues se puede presentar cualquier eventualidad de que no me llegó la certificación, no supe cómo descargarla, etc. Eso puede pasar y no es ajeno a nosotros. Al foro se les compartió un enlace. Ese enlace dice principales eventos de la universidad. Ustedes le dan clic allí y se abre una ventana donde la universidad oferta todos los eventos más cercanos, los que se estén desarrollando en el mes. Entonces, simplemente ustedes pueden revisar, checar cada uno de los eventos, cuál les queda mejor por su horario, por las fechas, por el tema. Entonces, simplemente elegir el que ustedes consideren, inscribirse y participar. Ojo, recuerden que la tarea tiene fecha límite hasta el 14, creo que es. Entonces, la idea es que lo puedan hacer de aquí al 14. Y nosotras, como tutoras, también les hemos estado compartiendo a ustedes las ofertas de esos eventos que se están viniendo desarrollando de manera más rápida para que puedan ya ir realizando este punto que es el ejercicio complementario. Bien, entonces, bueno, voy a dejar hasta aquí. Terminamos. Voy a terminar la grabación y quiero que por favor abramos el espacio para las preguntas.